Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, y si no, espero poder alegraroslo un poquito con el vídeo de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os apasiona, y es que vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja turca que nos robó el corazón a todos con su química explosiva en la pantalla. Pero no nos quedaremos solo con los momentos bonitos, porque hoy vamos a explorar un rumor, una situación que generó muchísima controversia y que dejó a Demet, según muchos, al borde aterrada. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una simple exageración de la prensa, o hubo algo más? Vamos a analizarlo todo juntos, desmenuzando cada detalle, cada rumor y cada declaración para intentar llegar a la verdad. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os apasionan las series turcas, los cotilleos del mundo del espectáculo y los dramas de las celebrities, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y así formar parte de esta gran familia. Venga, dadle al botón rojo, no os arrepentiréis. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Bueno, para entender bien la situación de la que vamos a hablar, primero tenemos que recordar el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de Latinoamérica. Esta serie fue un auténtico bombazo, un fenómeno mundial que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y hacía que todos suspiráramos por una relación en la vida real. Y por supuesto, los rumores no tardaron en surgir. ¿Eran solo compañeros de trabajo, o había algo más entre ellos? La prensa no dejaba de especular, los fans estaban enloquecidos y cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada al milímetro. La verdad es que Can y Demet jugaron muy bien con la ambigüedad, alimentando los rumores sin confirmar ni desmentir nada de forma explícita. Esto, obviamente, hizo que la expectación creciera aún más. Pero como suele pasar en estos casos, la magia no duró para siempre. Después de Erkenci Kuş, los caminos de Can y Demet se separaron. Él se fue a Italia para perseguir nuevos proyectos, ella siguió trabajando en Turquía. Y aquí es donde empiezan los problemas, los rumores, las acusaciones y, en definitiva, la situación que llevó a Demet, según muchos, a sentirse aterrada. El punto de inflexión, la chispa que encendió la polémica, fue una entrevista que Can Yaman concedió a una revista italiana. En esta entrevista, Can hizo unos comentarios que fueron considerados por muchos como sexistas y despectivos hacia las actrices turcas. No voy a repetir exactamente lo que dijo porque no quiero contribuir a difundir ese tipo de mensajes, pero básicamente insinuó que el éxito de las series turcas se debía en parte a la química sexual entre los protagonistas y que las actrices debían saber cómo manejar esa química para conseguir el éxito. Estas declaraciones, como os podéis imaginar, causaron un auténtico revuelo en Turquía. Muchas actrices se sintieron ofendidas y salieron a criticar públicamente a Can Yaman. Lo acusaron de machista, de irrespetuoso y de denigrar el trabajo de las mujeres en la industria del entretenimiento. Y aquí es donde entra Demet en la ecuación. Porque claro, Can Yaman era su excompañero de trabajo, el hombre con el que había compartido horas y horas de rodaje, con el que había creado una conexión que había cautivado a millones de personas. Y ahora, ese hombre estaba siendo acusado de sexismo y misoginia. ¿Qué debía hacer Demet? ¿Debía defenderlo? ¿Debía distanciarse? ¿Debía permanecer en silencio? La presión mediática sobre ella era enorme. Todos querían saber su opinión, su postura sobre el tema. Según diversas fuentes, Demet se sintió realmente mal con toda esta situación. Se sintió traicionada por Can, decepcionada por sus palabras y, sobre todo, abrumada por la atención mediática. Se dice que recibió muchísimos mensajes de apoyo, pero también muchísimas críticas por no pronunciarse inmediatamente sobre el tema. Algunos la acusaron de ser cómplice de Can, de no defender a sus compañeras de profesión. Otros, en cambio, la defendieron, argumentando que no tenía por qué dar explicaciones sobre las opiniones de otra persona. Pero, ¿qué hizo realmente Demet? ¿Cómo reaccionó ante toda esta situación? Pues bien, al principio optó por el silencio. No hizo ninguna declaración pública sobre el tema. Esto, obviamente, alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Se decía que estaba en shock, que no sabía qué decir, que estaba intentando asimilar lo que había pasado.
Pero finalmente, después de varios días de silencio, Demet decidió romper su silencio y emitir un comunicado en sus redes sociales. En este comunicado, Demet no mencionó directamente a Can Yaman, pero dejó claro que no compartía sus opiniones. Dijo que ella siempre había defendido la igualdad entre hombres y mujeres y que nunca toleraría ningún tipo de discriminación o acoso. También pidió respeto para todas las mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento y que luchan cada día por conseguir sus sueños. Este comunicado fue recibido con sentimientos encontrados. Algunos la aplaudieron por su valentía y por tomar una postura clara contra el sexismo. Otros, en cambio, la criticaron por no ser más contundente con Can y por no condenar sus palabras de forma explícita. Pero la cosa no quedó ahí. Porque después de este comunicado, Demet empezó a recibir muchísimas amenazas e insultos en sus redes sociales. Algunos fans de Can Yaman la acusaron de traicionarlo y de unirse a la campaña de desprestigio contra él. Otros, en cambio, la insultaron por no ser lo suficientemente feminista, y por no defender a las mujeres con la suficiente fuerza. Demet se vio envuelta en una tormenta de odio y negatividad que la dejó realmente afectada. Fue en este momento, según algunas fuentes cercanas a la actriz, cuando Demet realmente se sintió aterrada. No solo por las amenazas e insultos que estaba recibiendo, sino también por la repercusión que todo esto estaba teniendo en su carrera. Se decía que algunos proyectos se habían cancelado, que algunas marcas habían retirado su apoyo y que su imagen pública se había visto seriamente dañada. Demet temía que todo el trabajo que había realizado durante años se fuera al traste por culpa de las declaraciones de Can Yaman. Pero, ¿qué hizo Demet para superar esta situación? Pues bien, lo primero que hizo fue alejarse de las redes sociales. Dejó de publicar y de leer comentarios durante un tiempo para proteger su salud mental. También se refugió en sus amigos y familiares, que le brindaron todo su apoyo y cariño. Y por supuesto siguió trabajando duro en sus proyectos profesionales, demostrando que era una actriz talentosa y que no se dejaba amedrentar por las críticas. Poco a poco, la tormenta mediática fue amainando. La gente empezó a olvidarse de las declaraciones de Can Yaman y a centrarse en los nuevos proyectos de Demet. Y aunque la relación entre ellos nunca volvió a ser la misma, Demet logró reconstruir su imagen pública y seguir adelante con su carrera. ¿Pero qué podemos aprender de toda esta historia? Pues yo creo que hay varias lecciones importantes. En primer lugar, que las palabras tienen poder. Que lo que decimos puede tener consecuencias muy graves, tanto para nosotros como para los demás. Can Yaman seguramente no se dio cuenta del daño que podían causar sus palabras, pero lo cierto es que afectaron profundamente a Demet y a otras muchas actrices. En segundo lugar, que es importante tomar una postura clara contra el sexismo y la misoginia. Que no podemos permanecer en silencio ante este tipo de actitudes, aunque vengan de personas cercanas a nosotros. Y en tercer lugar, que es fundamental proteger nuestra salud mental. Que no podemos permitir que los comentarios negativos y las amenazas nos afecten de tal manera que nos impidan seguir adelante con nuestras vidas. Demet, a pesar de todo lo que pasó, demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Supo superar la adversidad, reconstruir su imagen pública y seguir persiguiendo sus sueños. Y eso es algo que debemos admirar y celebrar. Y ahora, después de analizar toda esta historia, la pregunta que nos queda por responder es, ¿Demet realmente estuvo aterrada? Pues yo creo que sí. Creo que se sintió asustada, decepcionada, traicionada y abrumada por toda la situación. Pero también creo que supo encontrar la fuerza para superar esos miedos y seguir adelante con su vida. Y eso es lo que realmente importa. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos explorado un tema complicado, un momento difícil en la vida de Demet Özdemir, pero creo que es importante hablar de estas cosas para concienciar sobre el sexismo y la misoginia y para aprender a proteger nuestra salud mental. Recordad que esto es solo mi punto de vista, mi interpretación de los hechos. Si tenéis otra opinión, si queréis aportar algo más a la conversación, no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y aprender de vosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este análisis profundo sobre la situación que rodeó a Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden, exploramos cómo las declaraciones de Can generaron controversia y cómo Demet se vio presionada y, según informes, aterrada por las consecuencias.
Vimos cómo manejó la situación, optando inicialmente por el silencio, luego emitiendo un comunicado y finalmente lidiando con las críticas y el acoso en línea. Analizamos las lecciones que podemos extraer de esta historia, destacando la importancia de las palabras, la necesidad de tomar una postura contra el sexismo y la protección de la salud mental. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y su atención. Significa muchísimo para mí que estén aquí, viendo mis vídeos y apoyando mi canal. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet hizo lo correcto al no mencionar directamente a Can Yaman en su comunicado? ¿Creen que la prensa y los fans fueron demasiado duros con ella? ¿Qué lección creen que podemos aprender de toda esta historia? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante o entretenido, no olvidéis darle a me gusta. Compartid el vídeo con vuestros amigos y familiares, con todos aquellos a los que les gusten las series turcas y los cotilleos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, hacedlo ahora mismo. No os perdáis ninguno de mis vídeos, activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Únete a esta gran familia y forma parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Así que ya sabéis, dadle a me gusta, compartid el vídeo y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengáis un día maravilloso. Hasta la próxima. Bien, veo que estáis enganchados y yo también. Porque esta historia da para mucho más, ¿verdad? Ya hemos repasado el contexto, la serie Erkencikus, la explosión de fama, la química innegable entre Can y Demet, y la fatídica entrevista que lo cambió todo. Pero ahora vamos a profundizar aún más, a escarbar en los detalles, a analizar las reacciones y a entender realmente qué pasaba por la mente de Demet en esos momentos de crisis. Para empezar, hablemos de las declaraciones de Can con más detalle. No solo insinuó que el éxito de las series turcas dependía de la química sexual, sino que también habló de la necesidad de las actrices de ser inteligentes y saber jugar sus cartas. Estas palabras, sacadas de contexto o no, resonaron con fuerza en una industria donde la lucha por la igualdad y el respeto es constante. La implicación era clara, las actrices debían ser atractivas y seducir para triunfar, relegando el talento y el trabajo duro a un segundo plano. En una sociedad donde aún persisten los roles de género tradicionales, estas declaraciones fueron vistas como un retroceso, un ataque directo a la profesionalidad de las mujeres en el mundo del espectáculo. La reacción en Turquía fue inmediata y visceral. Actrices de renombre como Beren Saat y Songül Oden, figuras respetadas y admiradas en la industria, se pronunciaron en contra de las palabras de Can. Sus mensajes, llenos de indignación y frustración, se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando un debate nacional sobre el sexismo en el mundo del espectáculo. Se habló de la presión que sufren las actrices para cumplir con ciertos estándares de belleza, de la constante sexualización de sus cuerpos y de la falta de oportunidades para mujeres mayores de 40 años. El hashtag #Can Yaman basta, Can Yaman renuncia, llegó a ser trending topic en Twitter, demostrando la magnitud del enfado y la decepción. ¿Pero qué pasaba con Demet mientras todo esto ocurría? Imaginad la situación, habíais compartido una experiencia intensa y exitosa con alguien, habíais construido una amistad, o algo más, según los rumores, y de repente, esa persona se ve envuelta en un escándalo que sacude los cimientos de vuestra profesión. La presión era inmensa. Por un lado, estaba la lealtad hacia un excompañero de trabajo. Por otro, la responsabilidad de defender los derechos de sus compañeras y de no avalar un discurso machista. Los rumores sobre el estado emocional de Demet eran constantes. Se decía que estaba devastada, indignada y completamente perdida. Algunas fuentes afirmaban que había intentado contactar con Can en privado para pedirle explicaciones, pero que él no había respondido a sus mensajes. Otros aseguraban que sus representantes le habían aconsejado mantenerse en silencio para no perjudicar su imagen. La verdad es que nadie sabía realmente qué estaba pasando por su cabeza. Lo que sí sabemos es que el silencio de Demet durante los primeros días fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una señal de apoyo tácito a Can, acusándola de traicionar a sus compañeras.
Otros, en cambio, entendieron que necesitaba tiempo para procesar la información y tomar una decisión meditada. En las redes sociales se desató una guerra campal entre los fans de Khan y los defensores de Demet, con insultos, acusaciones y amenazas de boicot a sus futuros proyectos. Cuando finalmente Demet rompió su silencio con el comunicado en redes sociales, la reacción fue, como ya hemos dicho, mixta. Si bien muchos aplaudieron su valentía y su compromiso con la igualdad, otros consideraron que su mensaje era demasiado ambiguo y poco contundente. Se le criticó por no mencionar directamente a Khan, por no condenar explícitamente sus palabras y por utilizar un lenguaje políticamente correcto que no satisfacía las expectativas de sus seguidores. Algunos llegaron a acusarla de oportunismo, de querer aprovechar la situación para mejorar su imagen pública. Pero más allá de las críticas y las acusaciones, creo que es importante ponerse en la piel de Demet y entender la complejidad de la situación. Ella era una figura pública, sí, pero también era una persona con sentimientos, con miedos y con dudas. Había construido su carrera con esfuerzo y dedicación, y no quería que una polémica ajena la arrastrara al abismo. Además, tenía que lidiar con la presión de los fans, de la prensa y de la industria, todos esperando una reacción que satisficiera sus propias expectativas. El acoso que sufrió Demet en las redes sociales fue brutal. Recibió miles de mensajes insultantes, amenazantes y misóginos, muchos de ellos provenientes de fans incondicionales de Khan Yaman. La acusaban de traicionera, de feminazi y de querer destruir la carrera de su ex compañero. Algunos incluso llegaron a desearle la muerte. Este nivel de hostigamiento, lamentablemente, es una realidad cada vez más común para las mujeres que se atreven a alzar la voz y a expresar sus opiniones en público. Ante esta avalancha de odio, Demet optó por alejarse de las redes sociales. Cerró sus cuentas de Twitter e Instagram durante un tiempo y se centró en su trabajo y en su bienestar personal. Se refugió en el apoyo de sus amigos y familiares, quienes la ayudaron a superar este difícil momento. También buscó ayuda profesional para lidiar con la ansiedad y el estrés que le había provocado la situación. La pregunta que nos hacíamos al principio, ¿estuvo Demet realmente aterrada? Yo creo que sí, sin duda. No solo por las amenazas y los insultos, sino también por la incertidumbre sobre su futuro profesional. Se rumoreaba que varios proyectos habían sido cancelados debido a la polémica, y que algunas marcas habían retirado su patrocinio. Demet temía que todo el trabajo que había realizado durante años se viera comprometido por las acciones de otra persona. Imaginen la sensación de impotencia y frustración que debió sentir. Pero Demet no se rindió. A pesar de las dificultades, siguió trabajando duro y demostrando su talento. Protagonizó nuevas series y películas que fueron un éxito de público y crítica, y poco a poco fue recuperando la confianza de la industria y de sus fans. Demostró ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar la adversidad y de seguir adelante con sus sueños. La historia de Demet y Khan nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que las palabras tienen poder y que debemos ser conscientes del impacto que pueden tener en los demás. Khan Yaman, quizás sin intención, causó un gran daño con sus declaraciones, no solo a Demet, sino a todas las actrices turcas. En segundo lugar, nos enseña que es fundamental tomar una postura clara contra el sexismo y la misoginia, aunque eso signifique enfrentarnos a personas cercanas a nosotros. Demet, a pesar de la presión y el miedo, decidió romper su silencio y expresar su desacuerdo con las palabras de Khan. En tercer lugar, nos recuerda la importancia de proteger nuestra salud mental y de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. Demet se alejó de las redes sociales, se refugió en sus seres queridos y buscó terapia para superar el acoso y la ansiedad. Y por último nos demuestra que la resiliencia y la perseverancia son claves para superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. Demet no se dejó vencer por la adversidad y siguió luchando por su carrera, demostrando su talento y su valía como actriz. Esta historia, como veis, es mucho más que un simple cotilleo del mundo del espectáculo. Es un reflejo de los problemas que enfrenta la sociedad actual, como el sexismo, el acoso en las redes sociales y la presión mediática. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como individuos y como comunidad, y a tomar medidas para construir un mundo más justo y equitativo. Pero la historia no termina aquí. Años después de la polémica, la relación entre Khan y Demet sigue siendo un misterio. ¿Se han perdonado? ¿Han vuelto a hablar? Algunos fans siguen soñando con una reconciliación,
mientras que otros creen que su amistad quedó destruida para siempre. Lo cierto es que solo ellos saben la verdad. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido caminos separados y han logrado consolidar sus carreras. Can Yaman se ha convertido en un actor reconocido a nivel internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Demet Özdemir ha continuado trabajando en Turquía, cosechando éxitos en la televisión y en el cine. Independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, creo que ambos merecen nuestro respeto y admiración. Can Yaman por haber reconocido sus errores y haber pedido disculpas por sus palabras. Y Demet Özdemir por haber superado la adversidad y haber seguido adelante con su vida y su carrera. ¿Y vosotros, qué opináis de toda esta historia? ¿Creéis que Can Yaman merecía las críticas que recibió? ¿Pensáis que Demet hizo lo correcto al no mencionar directamente su nombre en su comunicado? ¿Qué lección os ha dejado esta historia? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis profundo sobre la situación que rodeó a Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden, exploramos cómo las declaraciones de Can generaron controversia y cómo Demet se vio presionada y, según informes, aterrada por las consecuencias. Vimos cómo manejó la situación, optando inicialmente por el silencio, luego emitiendo un comunicado y finalmente lidiando con las críticas y el acoso en línea. Analizamos las lecciones que podemos extraer de esta historia, destacando la importancia de las palabras, la necesidad de tomar una postura contra el sexismo y la protección de la salud mental. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y su atención. Significa muchísimo para mí que estén aquí, viendo mis vídeos y apoyando mi canal. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante o entretenido, no olvidéis darle a me gusta. Compartid el vídeo con vuestros amigos y familiares, con todos aquellos a los que les gusten las series turcas y los cotilleos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, hacedlo ahora mismo. No os perdáis ninguno de mis vídeos, activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Únete a esta gran familia y forma parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Así que ya sabéis, dadle a me gusta, compartid el vídeo y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengáis un día maravilloso. Hasta la próxima.